Nuestros que hoy se encuentran esta tarde, lastimosamente no han llegado los compañeros, todos, pero bueno, van llegando poco a poco. Ahora, buenas tardes. Bueno, bienvenido compañero, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Compañero, gracias, señor presidente. Si estamos de esta mañana por acá, en la tierra guajira, primero dándole gracias a Dios. Segundo, gracias a ustedes, a los amigos Camina, Caraballo, de esta tierra. Gracias a ustedes, hoy ustedes tienen un ejecutivo en Fecodo, que es mi persona. A raíz de la problemática, a raíz de la implementación de los acuerdos, me dijo la presidenta que viniéramos, así fue como tuvimos esta mañana en Uribia, o sea que hay un paro que no nos dejaron entrar, tuvimos que andar en moto para poder llegar. Ahora en las horas de la tarde estamos con ustedes acá. Decirles, ayer a las 2 de la tarde nos sentamos nuevamente con el gobierno para la implementación de los acuerdos. O sea, esos 51 acuerdos que firmamos hace 40 días, ayer se instalaron las mesas. Ahí no vamos sino a que el gobierno saque las resoluciones, los decretos que obliguen a cumplir los 51 acuerdos. Ejemplo, en 15 días está saliendo el decreto salarial del 0.4. Eso no lo dijeron ayer. Esperamos que ellos lo cumplan y ya salga el decreto. Eso va a impactar tu salario, tu cesantía, tu pensión. Eso fue conseguido en la negociación. También va a salir el acuerdo o el decreto sobre el retroactivo a los compañeros que hicieron el curso de los 8.000. Hasta el día de hoy el gobierno se ha negado a ese retroactivo a 1 de noviembre del año pasado. Estamos en la consecución de eso. También a la espera del decreto donde se le reconocen los ascensos y la remuneración a los compañeros educadores. También estamos en eso, pero el gobierno se lavó las manos. El gobierno dijo sí, pero esperemos el concepto de la concepto. Nosotros seguimos insistiendo en nuestra tesis. Nosotros no nos estamos metiendo con las autoridades, ni nos estamos metiendo en su cultura. No nos estamos metiendo, nosotros le estamos pidiendo que a nuestros asociados le mejoren su salario y nosotros debemos luchar por ellos porque son nuestros asociados. Nosotros no nos estamos metiendo en el ámbito del arraigo cultural de los pueblos indígenas, afro y etnios. Vamos a seguir dando esa pelea. Son 14 mesas. Mi persona, que soy del Caribe, a mí me correspondieron 2 mesas. La de políticas públicas educativas, que son 14 puntos, y el sistema general de participación, que para nosotros ese punto es clave. Ya tenemos la primera reunión de alto nivel el 24 de agosto para la fórmula de la canasta escolar, para ver cómo es que se necesita la reforma en el Congreso de la República, con un gran problema. El gobierno hoy perdió la mayoría en el Congreso de la República. Tiene en contra el Congreso. Pero nosotros aspiramos a sensibilizar aquí al padre de familia, al estudiante, al vecino, el de la acción comunal, por qué se necesita la reforma del sistema general. ¿Para qué? Para que los colegios tengan mejor infraestructura, para que los colegios tengan PAE, para que los colegios tengan la inversión que se necesita.
Esa reforma no es para el salario del maestro, es para la educación pública, gratuita y de calidad. Y usted tiene que ayudarnos a sensibilizar a la población. El Congreso ese que hoy trata de extorsionar a Gustavo Petro, ese Congreso tenemos que ganarles en las calles, porque los votos los tenemos en el Congreso. Pero también Gustavo Petro hoy viene con la reforma educativa. En los acuerdos nosotros le dimos un tema, la ley estatutaria de educación, para recuperar lo que perdimos con la contrarreforma a la ley general, lo que perdimos con la ley 715. Y nosotros fuimos, y el ministro no quería, y logramos meterla. Resulta que de la noche a la mañana Gustavo Petro manda llamar al ministerio que junto a la reforma de la educación universitaria también va la ley estatutaria en la básica, en la media y en preescolar. Y ahí sí estamos en estado de alerta, porque si el gobierno no tiene la mayoría en la comisión primera del Senado, que es donde se aprueba eso, y ahí en esa comisión hay 2 proyectos de ley que van en contra de nosotros, que lo metió la señora Cabal, que nos tiene un amor a los de FECODE y a los maestros, nos ama. Lleva 2 proyectos, los bonos educativos, que no es más que sacarle la plata al sistema general de participación para llevarlo a los colegios privados, para que tú como padre de familia pongas a estudiar tu hijo donde tú quieras. ¿Qué significa eso? Acabar con la educación pública. Si es sacarle los dinero de la educación pública para llevarlo al sector privado, si hoy la plata no nos alcanza, los bonos educativos terminarán cerrando y marchitando las instituciones públicas. Usted ha oído hablar de ese proyecto, el 192, los votos educativos, los bonos educativos. Pero también presentó otro proyecto, que la educación como servicio esencial no tiene derecho a la huelga, ni tiene derecho al paro. Si eso es lo poquito que nos ha dado para conseguir lo poco que tenemos nosotros hoy. Sé que es peligroso que nosotros llevemos la ley estatutaria como la llevemos, el gobierno no lo aprueba y le llegan a meter los 2 micos que metió la Cabal, porque ellos sí tienen la mayoría para aprobarlo. El tema de la ley estatutaria es un tema que nos tiene en estado de alerta, porque no tenemos la mayoría en el Congreso de la República. Pero también en la implementación de esas mesas está el tema que hoy es neurálgico, el tema de los provisionales, cosa que no aplica para esta región, porque ustedes son zonas indígenas y estas plazas no fueron ofertadas, pero el resto de Colombia sí. Hoy hay en peligro 57.000 maestros que después de 10, 5, 15 y hasta 20 años pueden quedar por fuera del sistema educativo. Al gobierno se lo dijimos en la mesa, le mandamos el mensaje a Gustavo Petro que no puede haber paz total con desempleo, y que miren la manera como ayudamos a los compañeros provisionales del resto de Colombia en ese tema. Y también surgió que aquí la compañera Yardín, el compañero Caraballo, la compañera Silviana me está acompañando, pero se acaba de poner mal de la salud. Por eso es que nos vamos, para llevarla a dejar en Rivalla. Yo voy rumbo a Barranquilla, porque en Barranquilla murió una gran dama, una maestra aguerrida, de Franco de Ferrer, muy insignia de la lucha del magisterio, murió hoy. Nos vamos a concentrar en Barranquilla para darle su última despedida a doña Néstor Franco de Ferrer. Murió de 89 años, y por eso debo estar esta noche en Barranquilla, haciendo un esfuerzo, y los compañeros de la directiva que me conocen saben el esfuerzo que hicimos para estar con ustedes acá. Pero también estamos pendientes de implementación de esos acuerdos del SGP y del tema de la salud. El tema de la salud. El plenario nacional, por unanimidad, aprobó un paro de 24 horas.
para ver cómo el gobierno obliga a que la fiduprevisora presione a los prestadores para que mejore la prestación de nuestros servicios médicos. Eso fue por unanimidad en plenario nacional y Junta Nacional. Fue votado un paro en 24 horas. Entonces, atento a esas actividades, van a contar ustedes siempre conmigo de estar viniendo las veces que sea necesario acá para apoyarlos en la unidad, en medio de la diferencia a la lucha que tenemos con el magisterio. El gobierno es amigo, pero tenemos lucha. Los funcionarios del gobierno no son amigos nuestros. Ellos venían ya de años anteriores y son del Partido Liberal, del Partido Conservador, son de Cambio Radical, son de la U. No piensan como pensamos nosotros. Por eso allá no es tan fácil la pelea. Petro es gobierno, más no es poder. El poder lo siguen teniendo los partidos políticos tradicionales que le tienen este país hecho de cuadrillas. Y en cuanto a los compañeros provisionales del resto de Colombia, la solución está en las horas extras. La solución de que ellos permanezcan en su cargo está en las horas extras. Que no sabemos el gobierno por qué no le quiere dar solución, porque no tiene que buscar la plata, que la plata está en el sistema general de participación. Y ahí están los cargos. Acabemos las horas extras y por cada 22 horas extra le damos al cargo a un compañero provisional que perdió el concurso. Estamos en esa pelea, estamos en esa lucha, estamos en la pelea de los educadores, con el tema de la asimilación, con el tema de reconocimiento de sus títulos. Estamos, como decimos nosotros, haciendo la tarea, compañeros. Hay diversidad de opinión en el tema de la asimilación. Acá la compañera tiene una buena respuesta, un buen camino, y aquí hay que tomar decisiones. Si bien es cierto, si yo me asimilo al 2277, voy a ganar mejor salario, tengo un menor salario, pero voy a tener estabilidad. Si me voy para el otro, peleándome que me mantenga el salario y todo lo demás, pero no voy a tener estabilidad. Ahí le toca a cada uno hacer un balance. ¿Qué es mejor? ¿Dónde me quedo? ¿Dónde me voy? Pero es una decisión personal. ASODEMO, el sindicato, está para ayudarlo a ustedes. FECODE está para ayudarlo a ustedes y estoy a sus órdenes. Como lo dije allá en Libia, lo digo acá, las veces que sea necesario que tengamos que venir, venimos, y las veces que sea necesario de cortar los abogados de FECODE para ayudar a los compañeros a un mejor porvenir, una mejor estabilidad, ahí estaremos, compañeros. La verdad que la premura del tiempo por llevar a la compañera Sildana lo más rápido a Ribacha y yo de estar en Barranquilla lo más temprano posible, porque la violencia todavía no ha terminado. Y nosotros, querramos o no querramos, los de FECODE seguimos siendo objetivos nacionales. Compañeros y compañeras, gracias, que Dios me los bendiga y estoy a sus órdenes si no hay preguntas que hacer antes de retirarme. Tengo una pregunta, muy buenas tardes. Mi nombre es John Reyes. Le hago una pregunta a mi compañero en el tema de educadores. Si los educadores se están tomando decisiones por los educadores, ¿por qué si La Guajira y Managua tiene la mayoría de educadores no hace parte de la mesa de la CONCEPE de la pregunta? Buena pregunta, y no te tengo la respuesta. Considero que la CONCEPE está con lo representan las autoridades indígenas. Imagino eso. Nosotros estamos en plena discusión cuando le dijimos al ministro, al viceministro Oscar Sánchez, las pretensiones que queríamos con ustedes. Digo que no, que eso era la decisión de la CONCEPE. Nosotros le estamos diciendo, nosotros no nos estamos metiendo en la cultura de ellos, ni en las autoridades de ellos, ni lo estamos desautorizando. Pasa que los compañeros son nuestros asociados y nosotros peleamos por todos nuestros asociados y ellos hacen parte de nuestros asociados. La CONCEPE nos mandó una carta en plena negociación diciendo que en esta sesión de ellos, del mes de agosto, ellos nos dan la respuesta. Sin embargo, vamos a seguir presionando a quién, al gobierno, dialogando anoche con una mesa nacional que hubo anoche,
cual me invitaron, fue virtual, una mesa técnica nacional, y hablando con la compañera esta mañana allá en la secretaria, en Uribia, ella me dio una visión que no lo había visto. Y ella me estaba diciendo, si nosotros somos todos maestros, llenamos los mismos requisitos para ser licenciados, para tener una maestría o un doctorado, ¿por qué nos tratan de manera diferente? Entonces yo le decía que eso era por la organización de los pueblos indígenas, de sus saberes y sus autoridades, pero que sin embargo nosotros estamos metiendo allí, y por eso es que la CONCEPI ve a FECODE como un enemigo, para que FECODE no se meta dentro de su autoridad de los pueblos indígenas. Él nos llama. Sin embargo, nosotros, compañeros, tengan la plena seguridad que vamos a seguir peleando por eso. Vamos a seguir peleando por nuestros asociados. Vamos a dar hasta el día. Y hoy, en el plenario estuvo Alexander López, que fue presidente del Senado, y nos dimos cuenta que hay un micrófono corto entre Gustavo Petro y los maestros. Y Alexander López lo reconoció ahí, se comprometió que va a retomar las comunicaciones para el tema fundamental, Sistema General de Participación, la ley estatutaria, y estaremos incluyendo la problemática de los entes, que para nosotros hoy son cruciales, lo mismo que lo de los provisionales. Ahí estaremos atentos a eso. La otra pregunta, compañero, es la implementación de la educación propia en cualquier momento va a venir. Hay unas palabritas que dan como sus y se atenta contra la carrera docente. La palabra dinamizador, ¿qué pasa con los docentes? Eso jamás podemos aceptarlo, jamás. Jamás. El tema de los dinamizadores ahora tenemos que desaparecer. Tenemos que seguir conservando lo que somos, maestros, ¿sí? En las diferentes especialidades, en los diferentes perfiles. Pero ahí tenemos que estar atentos a eso. No se preocupen, que hay que estar atentos ahí en esa parte. Es que de ahí es donde dependen ustedes. Ahí ese es el punto. Ese es el punto. Bueno, yo los dejo, que mi Dios me lo bendiga y que tengan una excelente tarde. Bueno, mirando el número de compañeros que están asistiendo, no sé, con la venia del compañero Javier, si damos inicio del orden del día. Ok. Bueno, entonces el orden del día es el siguiente. Primero, oración a Dios. Segundo, un minuto de silencio por la eterna partida de nuestra compañera Laura Quijada Uriana. Tercero, himno nacional. Cuarto, saludos de nuestros honorables miembros de la mesa. Quinto, informe proceso de educadores, pues ya a mí, por Javier y el doctor Álvaro. Como sexto, participación de docentes de aquí de esta asamblea, conclusiones y tareas, y por último, octavo, marcha final. Primero, oración a Dios. Nos colocamos de pies. Compañera Janine. Ok, compañero. Vamos a darle gracias al Todopoderoso por esta bendición tan grande que nos permite estar reunidos en esta tarde, y vamos a hacerlo diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Vamos a dirigir al Dios Todopoderoso esa oración que el Señor mismo nos enseñó, y decimos todo: Padre nuestro,
Así es, soberano Dios, en esta hora de la tarde, Padre amado, te damos toda gloria, toda honra. Gracias, Padre maravilloso, porque tu palabra dice en el Salmo 150, versículo 6, que todo lo que respire alabe a Jehová. Y por eso en esta tarde, bendito Dios, que tenemos el don de la vida, gracias a ti, oh Rey de Reyes y Señor de Señores, te agradecemos, bendito Dios. Colocamos, Señor, esta reunión delante de ti, Padre amado, porque tu palabra dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para ti, bendito Dios. Y te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, entendimiento de lo alto, y que esta reunión, Señor, sea de provecho para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Segundo, tocamos de pie un minuto de silencio por la eterna partida de nuestra compañera Laura Quijada Juliana. Que el Señor la tenga en su gloria, que descanse en paz. Amén. Tercero, himno nacional en versión guayimán. Cuarto, saludos. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a este encuentro. Bienvenido a este encuentro de información muy coherente y necesario para cada uno de ustedes como profesores con vocación y sobre todo en la parte étnica de este municipio, que en su mayoría son guayú, la población
en donde las 19 instituciones, de esas 19 instituciones más, 4 sedes más nuevas que han salido, 17 son étnicas y 2 de nuestro municipio no son étnicas. Así pues que aprovechar este momento, tenemos aquí a un gran invitado de conocimientos de esta temática, el doctor Álvaro Iguarán Muriana, es asesor, autoridad tradicional de la comunidad de Casí Youre, abogado, fue secretario de Educación en el año 1991 y 1992. Tenemos a nuestro compañero Javier Caraballo, hijo parido de este municipio, quien ha sido uno de los fundadores de esta lucha que hoy se llama aquí la subdirectiva de Manaure de Azodegua. Javier Caraballo, tesorero de la directiva departamental. Nuestra compañera combativa Yasmín Hernández, también una luchadora, parte de ese equipo, cofundadora, secretaria de Asuntos Étnicos, Laborales y Jurídicos en la directiva departamental. También tenemos a nuestra compañera, está fresquita, recién elegida, miembro de la regional FECODE, y ya viene haciendo su tarea, ya llegó a Bogotá, ya ha estado de la CUD, de que FECODE, la sentí rápido, de la CUD, y ya está trabajando y ha estado muy presta a esa responsabilidad. También es profesora y con maestría. Bueno, así pues que les dejo los micrófonos a ustedes para que le den la bienvenida a nuestros compañeros, a este grupito que hoy nos quiere escuchar con gran atención. Entonces, siguiendo el orden del día, quinto, informe proceso de educadores. Ok, compañeros, bueno, rápidamente, ya son las 4 de la tarde, así como lo dijo el compañero Luis Grimaldo, nuestro ejecutivo de FECODE, se tuvo pues que iniciar pues por el inconveniente que tuvimos con nuestra presidenta. De pronto muchos no conocen pues, de que nuestra presidenta pues, tiene problemas de salud serios, pero confiando en el Dios de los cielos que nos las va a permitir tener por mucho más tiempo. Y bueno, por eso fue que tuvieron que salir y no están acá. Entonces pues presentarle las excusas una vez más, darle las gracias a Dios primeramente, a todos los compañeros que hoy me acompañan en la mesa directiva y a cada uno de ustedes que hoy hicieron ese esfuerzo por estar en este lugar. Decirles de antemano que de pronto somos conocedores de la dificultad que hay de trabajar en la zona rural y correr a una asamblea informativa en horas de la tarde, pero también quiero que ustedes nos entiendan a nosotros que tenemos una agenda bastante apretada. Hoy tuvimos ya, como lo escucharon el compañero Luis Grimaldo, que tuvimos en Uriria una asamblea en la mañana y luego en Manaure en horas de la tarde, pero era para aprovechar el mismo día porque es muy difícil poder tener, por ejemplo, al Ejecutivo Nacional 2 o 3 días, es muy difícil. Entonces tratamos de que la zona norte, que es la zona nuestra, también pues una vez más les recuerdo que la zona norte, Uribe y Manaure, trabajamos de la mano y entonces buscamos que fuera el mismo día para poder pues contar con la presencia de los que estuvimos esta mañana en Uribe y luego acá, pero con muchas dificultades porque hoy nos encontramos con un gran paro, hay cerrado las vías por muchos lugares, por allá por Mayapo, allá en la mitad de la carretera también tiene cerrado Uribia. Nos tocó caminar bastante hoy, algunos llegaron en moto, ya el
doctor Álvaro también, bueno, pero bueno, con todos esos inconvenientes, pero tenemos un compromiso, ¿verdad? Tenemos ya una asamblea informativa como es el día de hoy, y quiero de pronto hacer un recuento rápidamente de qué venimos haciendo desde la Secretaría de Asuntos Técnicos Laborales y Jurídicos, así como les digo, dando gracias a Dios cada vez que nosotros tenemos este espacio, por ejemplo, acá en Manaure. Agradecido una vez más con el Señor, porque hace 7 años atrás, que es el tiempo que nosotros tenemos como Manaure de habernos organizado sindicalmente. 7 años atrás nadie conocía a Manaure. Nunca llegaba un directivo de talla nacional, por así decirlo, a este lugar. Y gracias a todo un trabajo que nosotros venimos forjando en el día a día y creer que Manaure tiene gente con muchas capacidades, está llena de líderes, porque nosotros cuando estamos en el aula como maestros, nosotros definitivamente somos los líderes de esos 30, 40, 60 y muchas veces hasta 70 niños que tenemos en un aula. Entonces desde ahí venimos en esa formación y hoy por hoy, gracias, así como le digo, a ese trabajo organizado que hemos hecho, hoy por hoy nosotros por estos pasillos se pasean los ejecutivos nacionales, ¿verdad? Nosotros programamos una actividad y nosotros podemos contar con ello. Hoy por hoy Manaure tiene 3 directivos departamentales, así como ya lo dijo el compañero presidente. Tenemos al compañero Javier, ya este es el segundo periodo que está como directivo departamental en la tesorería. Hoy por hoy también tenemos a la compañera Rosmayra en la Central Unitaria de Trabajadores, CUT Guajira, es el directivo del municipio de Manaure. Y quien les habla, Yasmeñanet Fernández Uriana, estrenando la Secretaría de Étnica. Dentro de la organización sindical, hace 4 años atrás, no hacía la Secretaría Étnica parte de nuestra organización sindical. Y nosotros como municipio de Manaure, como ya venimos trabajando de hace varios años, aquí está el compañero Ángel Barros, que en una reunión de nuestro colectivo propuso que dentro de la organización sindical estuviera creada la Secretaría. Me acuerdo tanto que fue un sábado, y ahí empezamos con el colectivo. Nosotros todavía no éramos directivos, empezamos por allá en el año 2012, 2013, a que se fuese madurando esta propuesta. Hoy por hoy, esta propuesta tiene resultados, y es precisamente el municipio de Manaure quien tiene a cargo la Secretaría. No fue que se la regalaron, no fue que de avispado llegamos y tenemos la Secretaría, es porque hemos venido realizando un trabajo. Entonces me gusta hacer historia, porque la historia hay que conocerla y nosotros tenemos que compartirlo. Y así lo voy a seguir haciendo en cada espacio que Dios me permita tener. Eso por un lado. Decirles que desde el año pasado, por eso hoy por hoy, nosotros estamos al frente de la Secretaría ya hace parte de nuestra organización sindical, y definitivamente nos dimos cuenta que de pronto, porque no estaba la Secretaría, no había como una Secretaría específica que atendiera los asuntos étnicos. No solamente estamos para atender a los compañeros guayú, de la etnia guayú. Dentro del departamento de La Guajira hay 5 etnias. Tenemos la Huigua, Asario, Aruanos, los afrodescendientes y tenemos a los guayú. Entonces, esta secretaría es para atender a los grupos étnicos en todo el departamento de La Guajira, o que hacen presencia en el departamento de La Guajira. Entonces, desde el año pasado nosotros hicimos un primer trabajo, aun cuando quien les habla no tenía ninguna experiencia. Estos son mis primeros años de experiencia, estos son mis primeros pasos, y agradezco a Dios de los cielos que en tan poquito tiempo hemos logrado avanzar. En el día a día estamos buscando el camino por donde vamos a pasar para llegar a lo que nosotros queremos o buscamos. El año pasado, el 7 y el 8 de abril, hace ya un año, ahorita este año, 7 y 8 de abril cumplimos, realizamos el primer encuentro de secretarios étnicos, porque en cada municipio hay una subdirección
y esa subdirectiva tiene los mismos cargos que hay en la departamental. En la departamental somos 13 directivos y en cada subdirectiva municipal también están los 13. Y dentro de esos 13 está la Secretaría Ética. Nosotros realizamos ese primer trabajo y trajimos al doctor David Zafra Calderón, quien es un abogado litigante y ya tiene casos o sentencias a su favor del tema de los educadores. Hace un año atrás nosotros trajimos al abogado y también estuvo con nosotros un jurídico de FECODE. Todas esas son gestiones que se ha hecho desde la Secretaría y gracias a Dios, por eso digo que gracias a Dios de los cielos que las cosas se pudieron dar y nosotros trajimos a estos jurídicos, a estos abogados de talla nacional a un evento departamental. En ese entonces, pues no se prestó mucha atención con el tema de los docentes en educadores, un año allá atrás, ya hace más de un año. Luego, en el mes de agosto, realizamos el primer encuentro de docentes en educadores en Riohacha, el 24 de agosto, exactamente, realizamos el primer encuentro de docentes en educadores donde salieron tareas muy importantes. Una de ellas, de pronto aparte de la socialización por municipio, de qué se viene haciendo, hablamos de la sentencia SU245. En ese primer encuentro de docentes en educadores contamos con la presencia del doctor Álvaro Guarán y del doctor Aníbal Mercado, que son los dos abogados guayú quienes están acompañando esta secretaría. A nivel nacional lo hace el abogado David Zafra Calderón y a nivel departamental lo hacen estos dos abogados. Entonces tenemos 3 abogados en esta secretaría trabajando, porque de pronto quien les habla no es abogada, pero para eso cada persona tiene una especialización y si nosotros necesitamos a las personas conocedoras de los temas, ahí lo tenemos, ahí lo buscamos y ahí nos sentamos a trabajar con ellos. Entonces, resultado de ese primer encuentro, hubieron 10 tareas y dentro de esas 10 tareas, de la asamblea, uno de los puntos era que nosotros hiciéramos con todos los departamentos, porque ustedes conocen y saben que Colombia es un país poligénico y multicultural. De los 32 departamentos que hacen parte de nuestro país, 28 tienen presencia étnica. Imagínense, casi que todo el país tiene presencia étnica. Y una de las tareas era socializar con estos maestros educadores la problemática que había con respecto a la sentencia, porque nosotros no conocíamos hasta ese entonces nada, absolutamente nada, ni ustedes ni yo, que tuviese que ver con los educadores. Nos encontramos primero que hay una mesa de concertación permanente para los pueblos indígenas, creada con el decreto 2406 del mes de junio del año 2007. Ya va a ser eso casi 20 años. Y nosotros no teníamos conocimiento de que había una mesa de concertación permanente indígena conformada con el nombre de Consejo, ¿verdad? Nosotros no teníamos idea de eso. Ya cuando empezamos a indagar y a preguntar sobre estos temas, nos vamos encontrando cosas en el camino. Y es así como nosotros tuvimos la oportunidad por parte de la organización indígena Yanama de solicitarnos, pero muy por encima de lo que trataba este decreto del sistema educativo indígena propio. Entonces tenemos el sistema educativo indígena propio, ¿verdad?, que sale como resultado de esa mesa de concertación indígena. Por allí alguien preguntaba, ¿por qué nosotros no tenemos presencia? Caramba, y eso es lo más sorprendente, que siendo nosotros los indígenas mayoritarios en Colombia, no hagamos parte o no tengamos presencia dentro de la mesa de concertación permanente como es la CONCEPI, donde se van a definir temas tan importantes y relevantes como es la educación para nuestros pueblos indígenas, donde nosotros hacemos parte de ello. Entonces nos encontramos con la sorpresa y hay que hablar las cosas tal y cual como son, de que todo es un negocio, de que son unos cuantos los que están inmersos dentro de esta mesa o los que participan dentro de la mesa. Y hoy por hoy eso ha ido jalando, porque ya les dije, fue en el año 2007 que esto se conformó, hay un decreto que lo respalda
Y hoy por hoy, nosotros casi 20 años después, ya son más 16, 17 años de haber sido creada esa mesa, y nosotros no tenemos participación porque hasta ahora nos estamos enterando. Supuestamente la compañera y profesora de Yanama, Remedios Fajardo, era la que hacía parte de la mesa. Cuando ya nosotros empezamos a reclamar y de pronto de hacerle esos reclamos, que como así, que nosotros como grupo indígena no teníamos participación, entonces, y decían, no, pero sí la tienen, la compañera Remedio hace parte de la mesa. En reuniones con el Ministerio de Educación Nacional, donde presentamos un documento solicitando el espacio dentro de la CONCEPI. Se han venido haciendo una serie de oficios y oficios, porque ustedes saben que tenemos que acudir a la institucionalidad y a la formalidad, porque nosotros hablando las cosas sin concretar nada, menos vamos a conseguir. Entonces, a través de oficios y eso, hemos pedido ese espacio. ¿Y qué nos dijo la doctora Faride Pidre, que es la encargada de asuntos étnicos del Ministerio de Educación Nacional y es la que está al frente de estos temas? En la última reunión que tuvimos en Riohacha, el 24 de febrero, ¿qué nos dijo? Compañeros, no hay presencia o no tienen los indígenas Guayú participación dentro de la CONCEPI. Entonces nosotros dijimos, pero venimos pidiendo el espacio porque ya la que estaba se retiró de la presión de decir que cómo así, que no teníamos nosotros presencia y que ella salía a hablar por todo, pero nosotros veíamos que en ese documento, en ese decreto del sistema educativo indígena propio, no se veía o no se reflejaba de que hubiera un maestro defendiendo nuestros derechos. Al contrario, en ese sistema educativo indígena propio, como ya lo dijo el doctor o el compañero maestro Luis Grimaldo, nosotros no podríamos ir en contra de nuestros usos y costumbres, pero sí nosotros tenemos que, como profesionales, defender unos derechos que nosotros nos hemos ganado. Entonces, dentro del sistema educativo indígena propio hay tres componentes: el político, organizacional, el pedagógico y el administrativo. ¿Dónde entramos nosotros? Dentro de estas tres estructuras, en la parte administrativa. Entonces, ahí es donde nosotros hemos dicho a través de nuestra federación que nosotros tenemos reparo por cómo van a administrar este sistema educativo indígena propio desde las autoridades tradicionales. Entonces, si nosotros leemos un poquito, aquí se ha pasado por el grupo de Dumagua Rural, se ha pasado el documento. Yo los invito, compañeros, a que ustedes lean, impriman. Por ejemplo, yo de pronto sí voy a reconocer que soy bastante perezosa, por así decirlo, para leer en el teléfono, pero ¿qué hago? Todo documento que a mí me llegue, enseguida aquí está mi ingeniero del sistema, agradecida contigo, Ale, por este acompañamiento, que todo lo imprime. Ale, por favor, pásame esto. Y todo lo imprimimos para poder leer, releer, analizar los documentos. Entonces, si usted no lo puede hacer en el teléfono, por favor, imprímalo para que usted lo pueda leer, porque todos nosotros necesitamos conocer qué es lo que dice el documento, de qué se trata el sistema educativo indígena propio. Entonces, ahí, este es un proyecto que se está construyendo desde hace una cantidad de años y hoy por hoy todavía se sigue construyendo. Entonces, ahora nosotros saltamos a una sentencia, que es la sentencia SU-245 del 2021. Salió hace aproximadamente 2 años esta sentencia. ¿Y qué dice esta sentencia? Nos habla de 2 artículos. En el artículo 3, esta es la sentencia SU, es bastante gruesa, pero hay que leerla, hay que conocerla. Entonces, ¿qué dice esta sentencia? En su artículo 3, que debemos ser asimilados los docentes educadores nombrados en propiedad. Docentes educadores nombrados en propiedad debemos ser asimilados al 2277 del año 79. Eso dice este documento en su artículo 3, pero también en su artículo 4 dice que se le está dando facultad a la mesa de la CONCEPI
para que saque un decreto transitorio de equivalencias. Quiero puntualizar mucho en esto, compañeros, porque por un lado, esta sentencia, en su artículo 3, nos está dando la oportunidad, como docentes y educadores logrados en propiedad, de tener carrera docente, de tener una estabilidad laboral. Eso es lo que dice esta sentencia en su artículo 3. Y nosotros hemos orientado desde esta organización sindical que pasemos un derecho de petición a través de la circular 15 que se sacó el 25 de abril de este año. La circular 015 de nuestra organización sindical orienta a los docentes y educadores de los 4 entes certificados de que impetraran ante las secretarías correspondientes ese derecho de petición, y se les pasó a cada ente un formato desde nuestra organización sindical. Eso como tarea, luego de unas mesas, como ya les dije con la doctora Faride, en representación de la parte o de los asuntos éticos a nivel nacional. Hoy por hoy hay el compromiso con ella de hacer unas mesas técnicas que nosotros permanentemente estamos en la tarea de preguntarle para cuándo, en todo momento que nosotros tenemos el espacio para hacerlo y todavía estamos en espera. Pero sí ha habido orientaciones de parte de ella para que se dé el proceso. Y por eso las asambleas que se realizaron ya en Maicao, en Fonseca, esta mañana en Bolivia y ahora, a hablarles un poquito también de cómo va a ser ese proceso de asimilación al 2277. Entonces nosotros tenemos esa tarea para que de esa manera se le pueda garantizar al maestro su estabilidad laboral y la carrera docente. Ahora, hay un inconveniente con la nivelación salarial. En el decreto salarial que sacó el gobierno en el año 2020 y 2021, gracias a nuestra federación, porque en ese entonces nosotros teníamos al compañero Fabio Herrera, nosotros desde acá, ojo con la nivelación, hay un compromiso por parte del ministerio cuando firmó el nombramiento a los maestros y los educadores, que se cualificaran, que estudiasen, y eso se les iba a reconocer. A través de nuestra federación se logró, porque se sienta el ministerio con FECODE, quien nos representa a todo el magisterio colombiano, y se logró que sacaran el decreto transitorio en el 2020, para que los maestros y los educadores fueran nivelados salarialmente. Se sacó en el 2020 y luego se volvió a sacar en el 2021. Pero cuando nosotros hablamos de transitorio, es algo que pasa. Y en el primer parágrafo transitorio decía explícitamente por única vez. Pero gracias a nuestra federación se logró por segunda vez en el año 2021. En el 2020 yo no pude meter mis estudios como especialista. No lo pude lograr porque uno a veces hace de todo, pero lo de uno lo deja para de última. Esa es la realidad. Y no le presté atención a eso, no metí mi título como especialista cuando sacaron el transitorio 2020. Y en el 2021 lo metí el último día, que era el 22 de diciembre del 2021, era el último día para nosotros reportar si teníamos ya títulos nuevos. Y ese título yo lo había tenido desde hace 7 años. Hace 7 años atrás yo había hecho mi especialización y ahí estaba, porque como soy docente del decreto 804
y ahí nosotros no tenemos carrera docente, no tenemos cómo ascender. Ya cumplimos, compañero Ángel, 20 años sin tener carrera docente. Y gracias a ese decreto transitorio del 2021, yo pude nivelarme salarialmente con mi título como especialista. Desde el año pasado, nada más, después de 18 años. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que el trabajo se ha hecho, que el camino no es fácil, porque recuerden ustedes que este gobierno, amigo, solo tiene un año, pero resulta que a pesar de que el gobierno es amigo, pero no tiene el poder, porque el poder lo sigue teniendo los mismos, porque no somos mayoría ni en el Senado ni en la Cámara, no somos mayoría. ¿Quiénes son mayoría? Los mismos que vienen gobernando por más de 200 años, son mayoría. Así que el camino no es fácil. Y sin embargo, en el día a día se viene haciendo la tarea, como lo dice el compañero Fabio, porque nosotros tenemos un compromiso y es con el magisterio, con ustedes. De pronto hoy somos directivos del municipio de Manaure, pero no somos solamente de Manaure, sino de todo el departamento. Entonces, decirle con respecto al decreto transitorio, que muchos en los grupos preguntan, pero hay que leer para saber realmente cómo son las cosas. Si se dijo que era por única vez, sin embargo se consiguió que se pusiera en el 2021. Entonces, ahora este año, el 2022 no salió, ahora en el 2023, otra vez los que ya terminaron, y eso es entendible, que quieran ascender o ser nivelados salarialmente, porque carrera no tenemos. Por eso, hoy la invitación, termino con lo del decreto transitorio. Muchos querían que saliera, se gestionó. Gracias a esta secretaría, nosotros llegamos a la federación, cosa que no había sucedido. ¿Pero por qué no había sucedido? Simplemente porque no existía la secretaría en la Sodegua. Hoy por hoy, nosotros logramos que se hiciera un encuentro de etnoeducadores a nivel nacional. La propuesta la pasé al Ejecutivo, que en ese entonces era el compañero Fabio, que era el encargado de la Secretaría Laboral y Jurídica de FECODE. Eso permitió que rápidamente se me aprobara la propuesta y nosotros tuvimos el 4 y el 5 del año pasado un encuentro nacional de educadores con todos los departamentos, donde nosotros socializamos este trabajo que nosotros venimos haciendo. ¿Qué dijeron los otros departamentos? Eso para ellos era totalmente nuevo. Si para nosotros fue nuevo, imagínense, ellos nunca habían escuchado ni de la sentencia, y mucho menos habían escuchado del CEI ni de la Consejo. Entonces ustedes se podrán imaginar cómo están las cosas a nivel nacional. Nosotros el año pasado despertamos. El doctor Álvaro, que hoy me acompaña nuevamente, también estuve en Bogotá socializando sobre todo esto que le estoy diciendo. Porque le dije, vamos a sacarlo, vamos a unir fuerzas. Solo, hay un dicho que dice que una golondrina no hace verano. Yo dije, solo no vamos a lograr la cosa. Vamos a expandirlo a los otros grupos étnicos y hacer fuerza. Allí presenté una propuesta diciéndole a mano, le decimos a mano, y le pedí el apoyo a todos los compañeros de los otros departamentos que estaban presentes, a los de la jurídica de otro departamento, que necesitaban reunirnos con el Ministerio de Educación Nacional. Y también propuse que se creara la secretaría en FECODE. Yo dije, porque hoy me puedo dar, le hablé así, hoy me puedo dar cuenta que como no tenemos la secretaría en FECODE, no hay una secretaría que atienda esta problemática, así como pasaba en la Sodegua. Antes de que no hubiese la secretaría técnica, nadie tenía la responsabilidad de decir, ese tema me corresponde a mí, como hoy por hoy sucede conmigo. Lo que tenga que ver con los educadores es de mi competencia, porque es de mi secretaría. Entonces ayer les dije, claro, como la FECODE no tiene esta secretaría, entonces presenté la propuesta que así como fue creada en la Sodegua, en La Guajira, también se pudiese crear en Bogotá. Ahí mismo radicamos la propuesta, que la secretaría fuera creada al interior de nuestra federación, porque en esa nos dimos cuenta que somos más de 15.600 educadores en toda Colombia.
se puso a la mesa, se discutió la creación de una nueva secretaría al interior del RECODE, no por falta de pronto de votos o de que en la mayoría de los departamentos hubiera presencia, pero sustentaron una y otra situación que no era posible la creación y la adjudicaron a la segunda vicepresidencia. Dentro de nuestra federación está presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente al nivel de la federación. Entonces, los asuntos étnicos fue adjudicada a la segunda vicepresidencia. Entonces, es competencia del que está ocupando actualmente el cargo de la segunda vicepresidencia todos los asuntos que tengan que ver con los grupos étnicos. Gracias a Dios ya tuve mi primera reunión con él. Ya le dije, soy la secretaria de Asuntos Étnicos. En toda Colombia solo 3 departamentos tienen esta secretaría, en toda Colombia. Solamente 3, entre ellos La Guajira. Y el resto no tiene nada. Entonces, compañeros, decirles esto porque es muy importante saber qué se está haciendo, qué se está trabajando. Y no, como dicen, no se está haciendo nada. Claro que sí. Para eso somos su organización sindical, para defender sus derechos y la educación pública. Ahora pasamos a lo que es el decreto de equivalencias, que habla la sentencia S145 del 2021 en su artículo 4, la misma sentencia. Habla de ese decreto donde le da la facultad a la COSEPI. Si se le da la facultad a la COSEPI, recordemos que la COSEPI es la mesa de concertación para los pueblos indígenas en la parte educativa. Entonces ellos vienen trabajándole a eso y se vienen desconociendo todos los derechos que nosotros como profesionales e indígenas tenemos. Entonces nosotros ahorita contamos con un decreto transitorio de equivalencias donde es cierto que puede haber una nivelación salarial, pero se pierde con toda estabilidad laboral. Entonces hay que tener claro qué me ofrece uno y qué me ofrece el otro. O yo me voy a sumar a ese decreto de equivalencia, donde se me va a estabilizar mis títulos, o donde me van a reconocer mis títulos de maestría, de doctorado, de especialistas, pero que yo dependo de las comunidades indígenas o de las autoridades indígenas. Expresamente, en el artículo, este es el decreto de equivalencias. En su artículo 3 dice derechos adquiridos. Leo para ustedes, dice: los docentes actualmente vinculados y nombrados en el marco del decreto 2277 del 79 y del decreto ley 1278 del 2002, con derechos de carrera y que laboran en los establecimientos educativos ubicados en territorios indígenas o que atienden población mayoritariamente indígena, conservarán sus derechos adquiridos. ¿A quiénes se les va a respetar los derechos? Según este artículo, los que estén nombrados bajo el 2277 y 1278. ¿Aquí dice 804? No, por ningún lado. Por ningún lado. Entonces, nosotros, por eso digo, hay que leer y analizar. O yo me quedo con una nivelación salarial y pierdo mi estabilidad laboral, o a través del 2277 tengo estabilidad laboral y además tengo carrera docente. Esa es la gran diferencia. Que en este decreto transitorio, como lo hicieron los pueblos indígenas, ¿verdad?, donde nosotros no tenemos participación, pero estamos buscando el camino. ¿Cómo llegar a esa mesa? Porque como en esta mesa hay un negociazo de las organizaciones indígenas para administrar la educación. Eso es todo lo que hay detrás del decreto transitorio de equivalencia, y las cosas hay que decir. Y definitivamente aquí hay unas personas que están bien vinculadas y tienen una cercanía con lo que están allá arriba. Tienen el negocio.
tienen el negocio redondo. Y por eso, esto está cerquita de ser firmado, porque esto no lo iniciaron ayer, esto no lo hicieron en este gobierno que apenas tiene un año, esto lo vienen trabajando de hace años, fue creado en el 2007. Y ellos ahora, con lo del gobierno amigo, dicen esta es la oportunidad de que se consolide el negocio para algunos que tienen las organizaciones indígenas que van a administrar el caso. ¿Qué está diciendo este decreto? Porque como lo hicieron algunos para su propio bolsillo, para su propia empresa, lógico que ellos lo han acondicionado para que sean ellos los que tengan la potestad total sobre los docentes. Y aquí dice, creo que en el artículo 32, ¿quiénes van a elaborar lo que las autoridades tradicionales digan? Aquí no se dice que el profesional, que se va a respetar, el que estudió. Dice en el artículo 32 que las autoridades tradicionales así lo decidan o la comunidad. Entonces, hoy por hoy, nosotros estamos dando a conocer lo que dice la sentencia en su artículo 3 y en su artículo 4. Ustedes deciden dónde quieren estar. O ustedes inician el proceso para ser asimilados al 2277 o esperan a que se firme el transitorio para que les hagan una nivelación salarial que puede ser por un mes, un año o unos meses. ¿Eso de quién depende? De la autoridad tradicional, mi compañero. No va a depender de nosotros. Entonces, por eso esta organización sindical sacó la resolución 15 y les envió a cada certificado un formato. Ahora yo pregunto, de los presentes, alcen la mano los que metieron el derecho de petición para ser asimilados a 2277. De los presentes, ¿ninguno? La cosa está grave. No lo hizo 60, pero eso fue que hay que esperar el transitorio. Eso fue la respuesta que me respondieron. ¿Cómo? Yo lo hice, yo hice su escritor, y el de petición. Pero no dice que estaba en la ley de control. Después de que hicieron. Entonces, si nosotros nos vamos a cruzar de brazos, a esperar el transitorio, ya sabemos que viene una masacre laboral. Porque son las autoridades indígenas las que van a decidir quién trabaja y quién no. Señor, eso tiene nombre propio, compañeros. Eso tiene nombre propio. Atrás de ese telón que se llama el decreto transitorio, atrás de ese telón está un nombre de una persona muy influyente que es educadora por mucho tiempo y montó su empresa hace rato. Y sabemos el nombre, y lo digo. Es la señora Fajardo. Y tiene un equipo organizado con abogados de los COGIS, abogados de los, creo que los Yupa, tiene como 3 abogados representativos de toda la genia aquí y Guayú, que caminan para un solo lado. El decreto me lo leí, cuando lo leí, tiene más de 85 veces repetida la palabra educación propia indígena. 85 veces reitera sobre lo mismo. 2. Y el otro fondo más peligroso de eso es que se convirtió en república independiente. Reciben el recurso del Estado, de la Secretaría de todo lo demás, y eso lo manejan ellos sin ninguna supervisión de ninguna. Ellos son dueños, y de ahí para allá se fregó el que se fregó. Entonces, lo que se hace aquí y lo que están haciendo el compañero, el doctor Álvaro, por Bogotá, es la exigencia inmediata de que, teniendo en cuenta los derechos, la calidad y el bienestar del maestro y del educador, es respetarle su condición y la razón social que no aparece en el decreto transitorio, no aparece por ninguna parte en el educador y por ninguna parte de lo que se expresó la palabra dinamizador. Ese es el fulminante para nosotros, para ustedes los educadores. El fulminante del cañón es dinamizador. Y el trasfondo de ese proyecto que lo están trabajando con hormiguitas
se llama, y a la que acabé de decir, y su equipo que lo dirige. Bueno, ahorita el doctor Álvaro va a profundizar un poquito más, que es ¿verdad? El abogado que conoce profundamente, va a socializarles sobre el decreto transitorio de equivalencia. Entonces ya queda pues, ya en esta tarde queríamos socializarle qué tenemos de un lado y qué tenemos del otro. Entonces ya el maestro decide si va a esperar el transitorio para que sea nivelado, pero ya sabe qué es lo que viene. Nosotros como organización sindical pues les ponemos este conocimiento, se ha hecho todo lo que competa para que salvaguardar los derechos de nosotros como docentes. Entonces, particularmente, así como le digo, tengo 20 años de servicio, de ser licenciada en educación, nombrada bajo el decreto 804, apenas salió esa circular, ya mis papeles están en la secretaría. Imagínense, llevo 20 años esperando por eso, no podía perder la oportunidad. Con ustedes, el doctor Álvaro. Ajá, Ani saya yo Maria Kalbokaikatu akan juntin tamu tutawalaka anas unale wama wayaka akan ya kapian tapi hanya aku kesaharatnya dari wamu wayaka guru tu asimilación del decreto. Buenas tardes a todos, para su conocimiento. Yo soy Álvaro Iguarán Julián, soy abogado, ya me escucharon, soy ubayú, hablo mi lengua perfectamente y he tenido esta gran oportunidad por parte de Yasmín, que me ha vinculado en este gran compromiso social para hablar sobre los temas educativos en nuestro departamento. Yo fui secretario de Educación del departamento de La Guajira en el año 91-92. Y en Uribia se hablaba en la tarde de hoy precisamente sobre la situación de los docentes que en otras partes se ha aplicado, pero que en La Guajira no lo han querido imponer. En el año de 1992, siendo yo secretario de Educación de este departamento, logré, de los 19 colegios departamentales existentes en esa época, logré nacionalizar 15 colegios. 15. Con una carga de personal que tenía más docentes catedráticos que docentes en propiedad. ¿Qué hice yo? Con sentido de pertenencia, dije, ya yo esta carga al departamento se la quito. Pero antes de yo quitarle esta carga, yo tengo que dejar los colegios de este departamento con el 100% de docentes en propiedad. Eso lo hizo este índice. 428 docentes que estaban en las cátedras los vinculé directamente con unos compromisos que ellos hicieron conmigo de que no más dictar una cátedra y salir corriendo para ver si dictaban en otras instituciones privadas. Gracias a Dios lo logramos. Y fue el único año después que yo salí que le dejé 5.000 millones de pesos en ese año como superávit al sector educativo. Esto, mi esposa es docente, es licenciada en física y matemáticas, pero ya se pensionó en el 2008, después de haber servido al sector educativo del departamento del Magdalena y La Guajira durante 42 años. Eso me da autoridad
para yo tener mucho conocimiento de la normatividad educativa desde hace muchos años, la cual me sentaba a tarde de la noche estudiando la normatividad educativa. Pero bueno, las cosas son cambiantes, nada es estático en este mundo y sobre todo en el caso de ustedes los docentes. Yo le agradezco a Yasmín por la vinculación que me llamó y me dijo: doctor, usted es capaz de esto. Estoy liderando una lucha con el gobierno nacional para el problema de los educadores en el departamento. Yo lo asumí junto con el doctor Mercado en esa época y a fe que hemos avanzado. Hemos avanzado porque es que la Federación de Educadores, la Asociación de Educadores de La Guajira no ha sido ajena a la problemática de los educadores. Y ni siquiera la Federación Colombiana de Educadores tampoco ha sido ajena a tomar de la mano y hacer todo lo que sea necesario para que los docentes y los educadores de este departamento puedan llegar a obtener lo que verdaderamente merecen. En ese orden de ideas, yo fui invitado para dictar conferencia por FECODE el día 4 y 5 de noviembre en Bogotá. ¿Y qué encontramos en esa fecha? Ya tenían el decreto de asimilación para ser firmado por el ministro de Educación de ese entonces. Por intermedio de FECODE y la gestión de Azodeva, y a raíz de la conferencia que dictamos Sandra y mi persona, llegamos a la conclusión que teníamos que darnos la mano y paramos la expedición del decreto. Y dijimos en esa conferencia a los 32 sindicatos existentes en Colombia, afiliados a FECODE, estuvieron presentes. Entonces, ¿qué sucedió? Nosotros le hicimos un análisis de las implicaciones que había si nosotros permitíamos la aprobación tal como estaba, ¿sí?, del decreto de asimilación. La compañera lo acaba de decir y analizamos no todos los puntos porque el espacio que tuvimos no alcanzaba, pero sin embargo tocamos temas muy puntuales que están todavía dentro de este nuevo. Ella lo decía, la nivelación salarial, el incremento salarial, esos son beneficios que se reciben con beneficios de inventario. Pero después de eso, más adelante, ¿qué va a pasar con ustedes, los educadores que trabajan en zona rural? Resulta de que ahí, ¿qué tanto ganan si el día que yo como autoridad tradicional de mi comunidad le digo al educador: mi hijo, le voy a hacer una evaluación, ¿sí?, técnica de acuerdo a mis usos y costumbres? Al hacerle la evaluación, si me da la gana de sacarte, te saco, no soy yo. A los 6 meses lo puedo hacer, al año. ¿Por qué? Porque la norma me lo está permitiendo. ¿Ya me entienden? Y esto es una prevención que le están haciendo a ustedes como educadores de lo que puede pasar más adelante. La sentencia SU 245 del 21 es clara. Mientras el gobierno expida el sistema educativo indígena propio, ¿sí?, ¿cierto? Hasta ahí vale la equivalencia que se va a aprobar, hasta ahí termina. ¿Sí me entienden? Pero ¿cuántos educadores, etnoeducadores, van a salir en el lapso de tiempo que se apruebe el sistema educativo indígena propio? ¿Cuántos? Ese es, y así una serie de términos
de término de ¿cómo es? Dinamizador pedagógico. Desaparece completamente en los educadores. Completamente desaparece. ¿Sí? Lo están borrando del mapa. Usted no va a encontrar una palabra que hable de los educadores en el decreto de asignación. No lo va a conseguir. ¿Sí me entienden? Y yo les pregunto a ustedes algo. Ustedes para ser en los educadores, ¿qué les tocó hacer? Les pregunto. Estudiar en una universidad, ¿cierto? Capacitarse en una institución universitaria para que puedan obtener ese título de educador y quemarse la pestaña durante 4 o 5 años, fuera de las capacitaciones que ustedes hacen por fuera. Entonces, al desaparecer, ya ustedes dejaron de ser educadores. Cambiarlo por una palabra de dinamizador. Vuelvo y les hago una pregunta a ustedes. Ustedes para ser dinamizadores necesitan ir a una universidad para que se lancen el título de dinamizador pedagógico. ¿Necesitan ir? No. ¿Ah? Escasamente. Ser bachiller. Y si la autoridad tradicional dice que yo abajo ese es clase. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mis usos y costumbres me dicen que ese debe de ser. Indudablemente, la norma también dice que para trabajar en zona rural y en comunidades indígenas se debe de llevar con algunos requisitos, hablar la lengua, tener el conocimiento cultural, todo eso está aquí. Y eso no se opone con que ustedes sean educadores en una institución en la zona rural y en comunidades indígenas. No se opone para nada. Entonces, aquí hay dos alternativas que son ustedes los que tienen que definir. O me quedo con la sentencia SU 245 y sigo batallando ahí, o me acojo a la simulación del nuevo decreto. ¿Cuál preferirían ustedes haciendo un análisis de la normatividad que pronto va a salir? ¿Quién elaboró y concertó los términos con que va a salir el decreto de asimilación? La CONCETI. ¿Qué es la CONCETI? Todo el mundo sabe de la existencia de la CONCETI, ¿cierto? ¿Ah? Les pregunto a ustedes si ustedes la conocen desde cuándo sí se está operando la CONCETI. Bueno, pero sin embargo, les voy a decir algo que ya lo dijo la secretaria técnica y étnica de ASOEM. La CONCETI nació con el decreto 1397 del 96, ¿cierto? Entonces, por el cual se crea la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Mesa Permanente de Concertación en los pueblos indígenas y organizaciones indígenas, y se dictan otras disposiciones. El artículo 10 de este decreto es claro. Es claro cuando usted dice, ¿sí? El artículo 10 es donde ellos crean la mesa permanente de concertación. El artículo 10 dice mesa de concertación. Créase la mesa permanente de concertación de los pueblos y organizaciones indígenas adscrita al Ministerio del Interior, integrada por los siguientes miembros. En los miembros, por parte de comunidades indígenas, ¿sí?, están los senadores indígenas, los constituyentes indígenas, el presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, o un delegado por el Comité Ejecutivo,
presidente de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana Mundial, o un delegado del Comité Ejecutivo, un delegado por la Confederación Indígena Tairona, un delegado por cada macroregión, cortes a las regiones administrativas y planificación que se encuentren de acuerdo con el artículo 306 de la Constitución, seleccionada por las organizaciones indígenas de la respectiva región. ¿Sabe quiénes manejan la tal microrregionales? Lo manejan la UNED. O sea que todos los que vayan a la mesa permanente lo están imponiendo los niños y ellas miembros. En ese orden de ideas, ¿qué sucedió después de eso? Después de eso, el gobierno y la UNID y los miembros indígenas que ya leí, que son miembros de la mesa de concertación, expiden por parte del ministerio y dice: créase la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los pueblos indígenas en desarrollo, el artículo 13 del decreto 1397, que acabo de leer. Ahí se creó lo que es la CONCET. Pero ¿quiénes son los miembros de la CONCET? ¿Sí? La conformación de la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas estará integrada por, ¿sí?, una cantidad de delegados que yo sí quisiera que ustedes la leyeran, ¿sí? Dos delegados del Ministerio, el presidente de la Organización Indígena de Colombia UNICO, su delegado, el presidente de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana Mundial, el presidente de Autoridades Indígenas en Colombia, AICO, el presidente de la Confederación Indígena Tairona, el delegado del Programa de Educación del Consejo Regional Indígena del Cauca, GASCRI, un delegado del Programa de Educación del Cabildo Mayor Regional Indígena CENU, un delegado del Programa de Educación del Valle del Cauca, ODIVAC, un delegado del Programa de Educación de la Asociación Regional Indígena en Vera, un delegado del Programa de Acuerdo a la Asociación de Cabildo y de Arauca, un delegado del Programa de Educación Organización Indígena de Antioquia, la OIA, un delegado del Consejo Mayor de Educación del Pueblo de los Pascos, un delegado del Programa de la Educación del Consejo Regional Indígena de Colombia, un delegado del Programa de Educación del Consejo Regional Indígena del Paraguay, el CRIBA, un delegado del Programa de Educación del Pueblo. ¿Saben cuál es ese programa? ¿Cierto? Lo acaba de decir el compañero. ¿Sí? Yanam. Está ahí como delegado en representación de nosotros los partidos impuestos por crédito. Y lo han dicho ustedes, no lo he dicho yo. Ahí es donde está el negocio de ellos. ¿Quiénes tienen? ¿Qué asociaciones hay al frente de la contratación de la educación en La Guajira? Hay 2, 3 o 4 máximo, pero las principales, ¿saben cuáles son? Yanam, Guayuba, Gadlay, son los que encabezan. ¿Quiénes la dirigen? Remedios Fajardo, y lo dirige Gustavo, la familia de Gustavo Gabriel, ¿sí?, que precisamente tiene la incidencia directa ante el presidente. Todo el mundo lo sabe, ¿sí?, que ejercen un compadre. Entonces, nosotros no nos estamos viendo representados en la concerta. Para su conocimiento y en base a lo que ella estuvo un momento en la convocatoria que hicimos nosotros los voceros de la sentencia, porque hasta en eso también hay discriminación, en donde solicitamos en el pago después del cierre de 4 vías, Macao, Bolivia, Riohacha, logramos que viniera el ministro a negociar con nosotros. Mi posición en cuanto al tema de revisión de la mesa permanente de concertación dije que se diera o que se creara una mesa permanente
exclusivamente para comunidades indígenas y que sea consultada sin tener nada que ver ni con la mesa permanente del 1367 ni con la concepción. Eso lo dejé claro. Está en un compromiso, en una acta que no se ha podido realizar por una sencilla razón. A los 10 días, después de nosotros haber concertado con el ministro del Interior para pedir un decreto, hacer un análisis, ¿sí? Trabajando con ustedes, las comunidades indígenas y sobre todo los educadores, eso fue lo que yo les dije a ellos, ¿sí? Para la expedición de ese decreto. Desafortunadamente a los 3 días lo teníamos. Hasta la fecha no hemos retomado el tema. Pero voy a retomar el tema en estos días directamente con el nuevo ministro, porque a esto tenemos que seguir trabajando. No podemos quedar cruzados de brazos cuando somos la mayor población indígena de este país. No vemos, ya yo le leí los llamo. Bueno, en ese, como le digo yo, nosotros, y digo nosotros porque me siento bastante ligado a lo que es Atorrey. Y como lo dije ayer, hay dos alternativas, hay que presentar derecho de petición, ya la doctora Rodillo, y hagamos el seguimiento a los derechos de petición que ustedes presenten ante la Secretaría de Educación de cada municipio. Ya se le ratificó, tienen el apoyo de la Federación y del conjunto de abogados que ellos mantienen en el mundo. ¿Sí? Entonces, ahí vamos. Gracias, señor abogado, por la ilustración. Pero vamos a concretar a lo que venimos. Se nos entregó un formato para peticionar nuestra vinculación al 2277. Razón: tener carrera docente y estabilidad laboral. Esa es la única razón. Lo otro no nos conviene porque vamos a estar expensas de la actividad tradicional. En cualquier momento nos dice, bueno, su servicio hasta aquí llegó, yo soy la autoridad, no puedo. Pero tengo una inquietud. Hablando con Yasmín y ahora el compañero manifestó que ya hicieron este proceso y ella respondía que tiene que esperar el transitorio. Y la señora Yasmín, en conversación personal con ella, peticionó hace más de 2 meses y no hay respuesta. Entonces, ese es nuestro temor. Vamos a hacer derecho de petición. Es ahí donde usted entra a que se va a cumplir esto. Ahí sí necesitamos su apoyo, porque lo que queremos ahora como educadores es la estabilidad laboral. Es lo que uno quiere, que usted tenga carrera docente, que usted pueda pensionarse, que usted tenga reconocimientos títulos, es lo que queremos. Pero si le están mamando gallo al compañero y también a la compañera, ese es donde necesitamos apoyo. Lo tienen irrestrictamente. Y entonces, se lo acaba de manifestar a los educadores que han presentado un derecho de petición, ¿cierto, profesora? Y tengo el apoyo. Cualquier asesoría extra SODEMA, llámenme que yo alguna le doy. porque hasta donde yo entiendo, señor abogado, no soy muy conocedor de la ley, pero entiendo, un derecho de petición tiene un límite de tiempo para ser respondido. ¿Sí o no? Creo que son 15 días hábiles, ¿cierto? Entonces, 2 meses. ¿Qué está pasando ahí? 2 meses. Ya eso era lo que yo le iba a decir. No nos quedemos tranquilos. Miremos la fecha de erradicación y cuente 15 días antes. Que si no le responden a usted, silencio administrativo positivo y tienen que firmarle, hacerle lo que usted está solicitando. Y eso no se le está haciendo seguimiento. Pero en Bolivia se comprometió FECODE, como se va a comprometer, porque yo no soy miembro de la organización ni de ASODEMA, son ellos los que se comprometan de que nosotros vamos a hacer el seguimiento.
Entonces, tenemos que despertar porque nos están sonando la campana en nuestros oídos y no hemos despertado. Aquí hay que despertar. Defienda lo tuyo con razón o sin ello. De resto, estamos fracasados. Eso era lo que yo le quería decir a ustedes en la tarde de hoy. Con otro componente, yo no tengo contrato con Azodego ni con Azodego. Lo hago por un compromiso moral con los ayudos, que siento la necesidad imperiosa de lo que ustedes están padeciendo. Y así se lo he expresado a mi parienta, ¿sí?, hermana de casa, Juliana, como soy yo, para que saquemos adelante este proceso. Esa es la recomendación que yo le doy en la tarde de hoy. El que lo quiera hacer, cuente conmigo. Muchas gracias. Buenas tardes, señor Morales, miembro de la mesa y para José. En una reunión en cual invitar este año una asesora de Yanana, así que me empezaron a pedir, pero no participé. Pero ella dio toda la información con la asignación de los indicadores al decreto 2277, donde nos asignan nomás 4 artículos de lo que a 11, no todos. Y nos dice que sí será, como está diciendo usted, y que los indígenas de Tolima y otros departamentos ya están asignados. Conozco eso de hace 2 años. Pero ella dice, una vez firmado el seguir, nosotros pasaríamos a seguir. O sea, ya deja de existir el 2227 para nosotros si nos pasamos para allá. Entonces, bueno, que me aclare eso. Me preocupa eso. Estoy viendo que no va a haber la estabilidad laboral y es cierto que sí. Correcto. La doctora hablaba de un artículo que es sobre los derechos adquiridos. A ti no te puede vulnerar ese derecho después de que usted lo haya adquirido. Hay un antes y hay un después. ¿Qué tenemos que estar pendientes? En la exposición, en la aprobación del proyecto de ley donde se va a aprobar en el Congreso el sistema educativo indígena. Es que la lucha de ustedes no acaba con que ya a ustedes lo asimilen, le apliquen la sentencia CU 245. No, esto sigue, porque esto tiene muchos intereses. A mí poco me gusta hablar de esos intereses, ¿sí? Porque piensan que yo le meto política. Primero que todo quiero decirle algo, yo no voté por eso. No soy petrista. Pero hay situaciones como las que se están presentando que tenemos que hacer. Porque Petro es el presidente de nosotros. Y está pensando en bien de nosotros. Yo no puedo estar con aquellas personas que me pisoteaban mis derechos adquiridos. Los derechos fundamentales de la educación están contemplados en la Constitución. Entonces, no tengan temor con eso. Que inmediatamente, no es así. Sin embargo, vamos a trabajar el tema, lo voy a investigar un poquito más y después le digo a la profesora cuál es el paso a seguir en cuanto a esa pregunta que usted me acaba de hacer. Muy buena, por cierto, muy buena, porque eso nos va a ubicar en el ámbito jurídico a investigar
cuál verdaderamente va a ser nuestra situación jurídica si eso se llegara a presentar. Oye, Y de pronto para complementar un poco más, como nosotros también venimos trabajando con el abogado David Zafra, ¿verdad? Que es un abogado litigante ya con muchas sentencias ganadas. Entonces también le hacía la pregunta que ha hecho el compañero. En ese caso, como el mismo artículo tercero dice que de manera transitoria, que si pasaba lo que el compañero acaba de preguntar, y el abogado David Zafra dice, es que un derecho adquirido no es reversible. Exactamente. Ya no se revierte, que si ya nosotros adquirimos un derecho, nosotros tenemos que seguir dando la pelea, porque ya es un derecho adquirido. Cuando uno adquiere algo, yo adquirí esto, ya es mío. De mí depende si yo me lo voy a dejar quitar. Ya, entonces, con respecto a eso. ¿Alguna pregunta? Sí, Elena, Ya te doy la presentación. Bueno, compañero, con respecto a lo que decía el profe Ángel, estas preguntas también hasta mañana se dieron en Bolivia. Lo que decía el compañero Ángel es que si ya la compañera metió su documento y ya pasaron 2 meses y no se les ha respondido nada, ¿qué va a pasar? Primeramente, todo el educador debe peticionar, porque ese es el primer paso. Usted no piense que se lo van a rechazar, si lo van, no. Ese es el primer paso. Debe de peticionar, ahí está el derecho de petición. Como pertenecemos al departamento, ya ustedes saben dónde lo tienen que radicar en el SAT, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Esto tiene que haber
que a mí no me gustan tanto, sino solo. Así me verán siempre con la misma humildad que me ha caracterizado cuando he ejercido cargo. Completamente a sus ojos. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Bueno, Dios me lo bendiga a todos. Realmente me siento contento, gustoso de compartir este pequeño espacio que tengo con cada uno de ustedes. Realmente tenía mucho rato de no venir al campo urbano del municipio de Monterrey, y voy a ser muy puntual en la intervención. Espero que a partir de allí haya una lluvia de preguntas para poder entonces ayudarlos a que comprendan más este proceso de asimilación, o por qué es conveniente que nos asimilen, o por qué no es conveniente, o cuáles son las ventajas o desventajas de estar en el decreto transitorio de equivalencia que hoy está en desarrollo jurídico. ¿Listo? La primera pregunta generalmente se hace a los legisladores a nivel nacional, que jurídicamente tienen una respuesta es: los educadores nombrados en propiedad tenemos derechos adquiridos. Es necesario ser del decreto 2277 de 1969 para tener derecho. ¿Por qué razón debemos ser del 2277 de 1979? ¿Puede el nominador pasarnos de ser provisionales o maestros nombrados en provisional en propiedad y convertirnos a dinamizador? ¿Cuál es la propuesta de la CONSEPI en cuanto a la situación actual de los educadores de Colombia? Bien, le dije que son 5 preguntas, 5 minutos, ¿verdad? Bien. Primero, compañeros, escuchando la intervención de todos los que me precedieron, al gobierno, al Estado, desde 2007 le vienen dando órdenes precisas. Y en ese marco jurídico, la Corte Constitucional primero le dijo al Estado: nómbrese en propiedad a los educadores porque usted violó el derecho a la carrera que ellos tienen. En el 2007 hay una sentencia, se llama la C-208. ¿Por qué? Porque le digo, usted solamente tuvo en cuenta a los compañeros del 2277 y a los compañeros del 1278. No se tuvo en cuenta los usos y costumbres de los territorios indígenas. Eso le dijo en el 2007. Ojo, nombres de propiedad. Es que la sentencia S245, porque vuelve otra vez en el 2021, le vuelve y le ratifica la orden con la sentencia 245, la S245, ¿verdad? Y la sentencia T-390. Le da la misma orden. Y aquí los compañeros han explicado el artículo 3 y el artículo 4. Pero ¿por qué yo tengo que estar en la 2277 para tener carrera docente? Sencillito. Hay un solo estatuto de educadores y es la 2277, decreto ley 2277 de 1979, que dice: para tener carrera docente debe estar inscrito en el escalafón. Ojo con eso. Debe estar inscrito en el escalafón
para poder ascender. Diferente estar, aquí todos están en propiedad, pero ninguno tiene carrera docente. No están escalafonados. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Listo. Yo soy pedagogo igual que usted. Bien. ¿Qué quiere decir eso, compañeros? Al no estar inscrito, automáticamente usted hoy sale el decreto transitorio de equivalencia. Todo el mundo va para allá. Así de sencillo. Ni mandrá que el mago lo salva. Ojo, todos van para allá. En este momento, aunque estén en propiedad, no tienen unos derechos adquiridos. Sí, prestacionales, perfecto. La cesantía, y bueno, todas las andelas que uno tenga, pero no tiene un derecho adquirido ¿en qué? En carrera docente. El simple hecho que la sentencia SU 245 le dice asimile a los educadores al decreto 2277. Recuérdame, ahorita lo dijiste, del decreto 10 a la 14, del 8 al 11, ¿verdad? Pero ¿qué sucede allí? Ella te está diciendo, una vez que usted se inscriba, así dure un solo día. Escuchen esto, así dure un solo día, ya ustedes están, ustedes tienen una carrera docente. Sale el decreto transitorio o estatuto indígena aquí, ya aquí ustedes tienen ya estabilidad en este estatuto. No estamos hablando con la nivelación salarial, que eso es lo que mal interpretado algunos compañeros, que dicen, ¿para qué me sirve a mí estar aquí en el 2277 si yo estoy aquí y yo me gano, con este sistema de equivalencia me gano 7 millones de pesos, y allá Caraballo, que está en la 2277, se gana 5 millones de pesos, entonces yo voy a perder 2 millones de pesos? No es así, el jueguito no es ese, el jueguito es que usted lo asimilen aquí y hay unos requisitos. Primero, tiempo de servicio, ¿verdad? Título y producción académica. El cuento es que aquí mi amigo es magíster, ¿verdad? Y el ministerio, como no le conviene, compañero, ahí sí le soy, y estoy cuando me estoy grabando, pero yo se lo he dicho a las entidades territoriales, usted no puede decirle al maestro, ni nos puede decir a nosotros, que ustedes no van a asimilar a los compañeros del 2277, a los compañeros especialistas y magíster en el 2277, porque lo van a desmejorar. Eso es falso, compañero. No existe ninguna norma jurídica que diga que me van a desmejorar. A usted lo asimila y usted tiene que respetarle, uno, su salario. O sea, que no sientan miedo. Todo, primer paso. Ya hay unos departamentos como el Córdoba lo hicieron. Hubo una voluntad política. En esa voluntad política, ¿verdad? Hay un proceso. Primero, debe haber una caracterización. Cada entidad territorial debe saber cuántos maestros y educadores tienen como bachiller pedagógico, cuántos tienen como tecnólogos, cuántos tienen como licenciados, cuántos como especialistas, cuántos como magíster o doctorado, ¿verdad? Esa es la caracterización. ¿Para qué sirve eso? Sencillo. Cuando vayan a nivelar aquí a mi compañero John,
En el 2277 va a surgir lo siguiente. Ajá, mi amigo John, tú entraste en el, por dar un ejemplo, tú entraste en el año 2018. Del año 2018 hasta aquí, estamos hablando de 5 años aproximadamente, 5 años. 5 años. Listo. El hombre del magisterio. Eso fue lo que sucedió en Córdoba. El hombre del magisterio. El hombre, por simple hecho de presentar su título, automáticamente se fue al grado séptimo. Ojo, séptimo. En el 2277 dice que mínimo tiene que durar 3 años en las 6 para llegar a las 7. A las 7. Los años dobles solo va a presentar tiempo de servicio. 3 años. 3. Cuando llega a la 14, hay uno de 4. Cuando llega a la 14, 2. ¿Cierto? ¿Yo? Nosotros vamos a la 14. 2. Pero hay unos créditos, que eso es lo que llaman producción académica. Estamos con el ejemplo de John. Listo, llegó allí. Pero John tiene 5 años. Y ya yo le dije, bueno, John, estás en la 7ª. Pero automáticamente pasas a la 8ª. Pero John tiene unos créditos. Pero tiene maestría. ¿Por qué dije? Maestría. Pero yo también hizo especialización. Y John tiene 5 años. Quedaron 2. ¿Verdad? Ahí es donde está el lío jurídico. ¿Por qué? Porque a John le quedaría faltando un tiempo. Ahí es donde conjuntamente, que fue lo que hicieron en Córdoba, tiene que Secretaría de Educación, el sindicato, calidad, ¿verdad? Se debe activar la JUME o la JUDE, que son las juntas. ¿Quién me recuerda? La JUDE. La Junta de Educación, donde hay una representación de un educador. En el caso de Manaure, aquí deben activarse las JUME, que son las juntas municipales de educación, con representación de un educador. En este caso de la subdirectiva. En el caso del departamento sería la directiva departamental. Pero también tiene que ese maestro, como fue nombrado, pues Don va a decir, señor, mire, yo no tengo 5 años, yo tengo 5 años de ser nombrado en propiedad, pero también allá tengo 12 años de haber trabajado en provisionalidad, de haber trabajado por contrato, ¿sí? O orden de prestación de servicio. Ese tiempo vale. Entonces yo tiene que rebuscar entre todos esos papeles que tiene, ¿verdad? ¿Para qué certificar de que él está del 2002 aproximadamente? ¿Verdad? Para que pueda entonces con el tiempo de servicio con el Estado, porque yo soy un trabajador del Estado.